centrar más en los temas de depuración porque SAMUR somos la empresa pública que gestiona el servicio de depuración en la región de Murcia. La región de Murcia, muy al contrario de lo que la directora general mostraba anteriormente, bueno, pues tenemos un condicionamiento bastante distinto. Podemos ver aquí la región de Murcia, bueno, porque estamos en la zona más seca, en la región más seca de toda Europa, una media de precipitación anual de 350 milímetros y al mismo tiempo pues somos una región eminentemente agrícola, con lo cual todos los temas del agua son fundamentales para nosotros, evidentemente, y porque para el regadío pues necesitamos unas cantidades bastante importantes. Aquí se producen de orden, como viene aquí, de 2,5 millones de toneladas de productos agrícolas cada año y el consumo de agua pues es importante y por tanto tenemos que optimizar al máximo cualquier fuente de agua de la que disponemos, entre ellas, pues, lógicamente, el agua regenerada. Algunos números de la región de Murcia serían estos que vienen aquí, 1,5 millones de habitantes, aunque en verano llegamos alrededor de 2 millones, debido al tema del turismo. Prácticamente toda la población tiene servicio de depuración, el 99,3%. El 98% de agua depurada se reutiliza, no podemos hacerlo de otra manera. De volumen total es de unos 120 hectómetros cúbicos cada año. Tenemos 99 depuradoras, las cuales vienen de un plan director de saneamiento que se preparó en el año 2000. Aproximadamente en 10 años conseguimos ya un porcentaje altísimo de las depuradoras que necesitamos, con una inversión superior a los 500 millones de euros. Y desde entonces, pues bueno, pues tenemos un tema muy importante que es unos rendimientos de depuración muy elevados. Estos números que vienen aquí, en DBO5, de cubo absoluto de suspensión, reflejaría la cantidad de contaminación que nos llega a las plantas, y es de que prácticamente toda la población eliminada, dividida por la que nos llega. Con lo cual estamos en rendimientos del orden del 99% en DBO5, cosa que necesitamos por otra parte para ser capaces de dar un buen servicio luego de regeneración a ese agua y que los costes pues, bueno, pues sean viables luego. ¿Qué nuevos retos normativos? Bueno, pues antes estaba hablando Juan José Sala de uno que aún está por llegar, pero tenemos otro ya encima, que es la nueva normativa europea de utilización. Esto es un reglamento que se aprobó en el año 2020 y que entra en vigor ahora en junio del 2023. Esto es lo que más nos está ocupando actualmente, puesto que, como decía, el tema de utilización es fundamental para nosotros y necesitamos adaptar nuestras instalaciones. La nueva normativa europea de utilización es mucho más estricta que la que tenemos en este momento. Para hacernos una idea, bueno, pues para regar lechuga pasamos del decreto 1620 que tenemos en la actualidad de 100 de Escherichia coli, que sería digamos, suficiente, a 10 de Escherichia coli, que es 10 veces menos, lo cual implica, bueno, pues un esfuerzo muy importante en instalaciones, en operación y demás. Y luego, como decía Juan José antes, bueno, pues el tema de la revisión directiva. Esta revisión directiva, la verdad es que nos preocupa bastante. Es necesaria una revisión de esa directiva que ya es muy antigua. La verdad es que el cumplimiento de la directiva que tenemos en este momento nosotros es total ya desde hace muchos años y estas nuevas exigencias pues, bueno, pues nos van a suponer un reto muy importante. Desde mi punto de vista también quisiera resaltar que los últimos documentos que han aparecido donde nos piden bueno, pues algunas condiciones, por ejemplo, de eliminación de nutrientes del orden de 0,2 de fósforo, creemos que es absolutamente excesiva y también muchas veces bueno, pues se intenta llegar a resultados que puedan ser pues, muy interesantes desde el punto de vista medioambiental, pero quizá no se tiene en cuenta también el coste que eso va a conllevar, y no hablo solo del coste económico, sino también estoy hablando del coste medioambiental, puesto que todo eso se consigue pues, a base de reactivos, se consigue a base de energía eléctrica, y todos esos temas pues, también van a influir evidentemente en los temas medioambientales. Por lo tanto, de acuerdo completamente con que haya una revisión de esta directiva que ya nos iba haciendo falta, pero digamos que habría que hacerlo con un poco de precaución y sentido común, sobre todo, para que esa nueva directiva, pues bueno, independientemente de que va a ser difícil de conseguir, pero que no sea peor el llegar a conseguirla que la situación en la que nos encontramos ahora.
¿Qué retos técnicos son los que estamos encima? Bueno, evidentemente, reducir los costes energéticos, como ya se ha hablado antes, pues es un tema fundamental. La energía se incrementó de una manera excesiva. ¿Qué estamos haciendo para luchar contra esto? Bueno, pues estamos... aquí en esta gráfica se puede ver que realmente el consumo energético que tenemos de todas nuestras depuradoras ahora es el mismo que teníamos en el año 2003. Es decir, se ha hecho un esfuerzo muy importante y bastante sostenido. Seguimos en una situación similar. ¿Cómo? Bueno, pues optimizando muchísimo las instalaciones, buscando el control de los vertidos industriales, también un tema muy importante. Y luego, bueno, pues con algunos aspectos importantes, como puedan ser el tema de la codigestión de los fangos, que realmente consigue un incremento de la producción energética de las plantas muy importantes, y también con energía solar fotovoltaica. Afortunadamente aquí en la región pues disponemos de muchas horas de sol y eso nos permite generar una cantidad de energía bastante importante. Luego, el tema de compuestos de preocupación emergente, también es un tema muy preocupante para la sociedad y que llevamos trabajando en él desde el año 2008. Primero estudiando qué es lo que nos llega a las plantas, luego estudiando cómo eliminarlo e incluso hemos trabajado mucho también en saber cuáles son los efectos, porque es muy importante también, como decía antes, el evaluar cuáles son los costes de esa eliminación. Y también medioambientales. Por ejemplo, esto es una de las instalaciones que tenemos de eliminación de estos compuestos emergentes, que es con ozono, y bueno, pues independientemente de que el coste energético sube muchísimo por esta producción de ozono, realmente hay que evaluar si la problemática que supone estos compuestos emergentes es superior a la problemática que supone el incremento en cuanto a consumo de energía, en cuanto a gases de efecto invernadero y demás. Nosotros conocemos ya bien lo que cuesta eliminar esto, sabemos que la nueva normativa europea 91271 o la propuesta de normativa 91271 contempla la eliminación de estos compuestos emergentes. Ya digo que ya llevamos bastantes años trabajando con ellos y no solo en plantas pilotos, que fue como empezamos a hacerlo, sino ya en plantas reales, por lo cual tenemos bastante información sobre el coste y, bueno, pues lo pondremos sobre la mesa para que ya la Unión Europea decida qué es lo que conviene o no conviene. Y otro tema también que estamos trabajando desde hace años, que es muy importante, es el tema de resistencia a antibióticos. Hay que recordar que, según muchos expertos nos están diciendo, en el año 2050 morirá más gente por problemas de resistencia a antibióticos que por cáncer. Por lo cual es un tema que nos preocupaba mucho, más cuando aparecían noticias de este tipo, de que las depuradoras de aguas residuales urbanas provocan la resistencia de algunas bacterias a los antibióticos. Digamos que teníamos aquí la posible tormenta perfecta, puesto que por una parte teníamos unas concentraciones de bacterias altísimas dentro de nuestras depuradoras, en los reactores biológicos, y por otra parte teníamos unas concentraciones de antibióticos muy bajas y podía darse esa combinación que hiciera que muchas de esas bacterias fueran resistentes a antibióticos y si había bacterias patógenas, bueno, pues podía generar un problema. No nos preocupa en absoluto las bacterias, puesto que conocemos muy bien cómo eliminarlas y de hecho, bueno, pues en nuestras instalaciones de regeneración pues eliminamos prácticamente todas las bacterias, pero sí nos preocupaba el tema de los genes. El tema de los genes sí que es un tema preocupante, puesto que luego lo podían captar otras bacterias sí patógenas y que nos generarán problemas muy importantes. Entonces, estamos estudiando ya desde hace varios años, junto con el CSIC, esa problemática y lo que hemos descubierto es que realmente somos capaces en las depuradoras convencionales, sin ir a tratamientos más fuertes, del orden de 1000 veces podemos reducir lo que nos llegue. Estamos hablando de concentraciones génicas muy altas, del orden de 10 a la 12 por cada 100 mililitros así, de genes resistentes. Y lo que estamos haciendo es eliminarla en la depuradora del orden de 1000 veces. Eso quiere decir que eliminamos gran parte de esa problemática, pero que sigue habiendo una cantidad importante de genes de resistencia a antibióticos que puede cargarse en medio. Y ahora estamos estudiando cómo llegar más allá en nuestros tratamientos para ser capaces de eliminarlos más.
Para nosotros un tema que no he comentado antes, pero que es absolutamente fundamental, son los temas de investigación. Por supuesto, hay que depurar muy bien las depuradoras, por supuesto, tenemos que llegar más lejos, pero lo importante es una investigación continua y, de hecho, en nuestros pliegos de condiciones pues tenemos siempre un apartado muy importante a lo que son los temas de investigación, porque entendemos que es la manera pues, de ir progresando cada día más. Y algunos aspectos que sí que me gustaría resaltar, como sufridor muchas veces de estos problemas que se ocasionan. Ya se ha mencionado antes por la directora general anteriormente, el tema de vertidos industriales es fundamental. Eso es lo que más daño le puede hacer a nuestras depuradoras y al final generar un problema en los lugares de salida que imposibiliten que eso se pueda usar adecuadamente. Pensamos que los ayuntamientos deben hacer un esfuerzo cada vez mayor para controlar estos vertidos industriales que nos hacen muchísimo daño y que hacen que recursos tan importantes como el agua o el lodo de la depuradora, aquí producimos del orden de 140.000 toneladas al año de lodo de depuradoras, y prácticamente todas se utilizan en la agricultura, puesto que se necesita y la cantidad de materia orgánica que tenemos en nuestros suelos es bajo y por lo tanto nos viene bien. Entonces, tenemos que seguir haciendo esfuerzos con este tema de los vertidos industriales, tenemos que conseguir que los ayuntamientos pues, tomen las medidas adecuadas para que eso se evite. Igualmente, el tema de la infiltración del alcantarillado. Desgraciadamente, el alcantarillado es la cenicienta de todos nuestros servicios. Se le presta bastante atención a lo que es los abastecimientos, se le presta cada vez más atención a lo que es la depuración, pero quizá no tanto a lo que es la red de alcantarillado. Y hay que tener en cuenta que también ese recurso que es el agua regenerada puede ser afectada muy gravemente por el tema de las infiltraciones, sobre todo si estamos en zonas marítimas y demás, donde la conductividad puede incrementarse mucho. Pero no solo es infiltraciones también pueden ser, por ejemplo, con el tema de las descalcificadoras de la población y demás. También es un tema que debiera de vigilarse más. Y por último, también se ha comentado, y la nueva normativa ya lo plantea, la gestión de aguas pluviales. Las soluciones que se están planteando ahora con aguas pluviales, la verdad es que, desde mi punto de vista, pues no son tan adecuadas. Demasiadas veces lo que se hace es poner invernales, que ese agua entra a la red de alcantarillado, y entonces sí que tenemos un gran problema. Hemos mezclado con unas aguas residuales y ahora no vamos a ser capaces de tratar esos grandes volúmenes. La semana pasada asistí a una conferencia de un experto en meteorología. Por supuesto que ya lo estamos viendo, cada vez más las lluvias van a ser más torrenciales y, por tanto, gestionar estos caudales cada vez más grandes va a ser cada vez más importante. Por lo tanto, evitar que se mezclen estas aguas pluviales con las aguas residuales es un punto que tiene que ser trabajado a nivel municipal de una manera cada vez más. Y por mi parte nada más, agradecer la invitación y si tiene alguna pregunta, pues estaré encantado de responder.